El Ministerio de Defensa ruso informa que 80 civiles han sido evacuados de la metalúrgica Azovstal en Mariupol. Algunos fueron trasladados a la República Popular de Donetsk y otros a territorios controlados por Ucrania. No obstante, hay evidencias de que centenares de personas aún estarían retenidas por los combatientes en los refugios antibombas de la planta. Boris Kuznetsov nos amplía el tema. El Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado que gracias a la iniciativa de Vladimir Putin se ha podido evacuar de la zona de Azovstal a unos 80 civiles y más tarde estos civiles han sido trasladados a la República Popular de Donetsk. Los que han preferido desplazarse a los territorios controlados por las autoridades de Kiev lo han hecho bajo la supervisión de los expertos de la ONU y también del Comité Internacional de la Cruz Roja. Así también los testigos afirman que todavía en el territorio de Azovstal pueden encontrarse unos 300 civiles, que hay un gran grupo de personas que llegó a Azovstal el 25 de febrero pensando buscar un refugio y pasar allí solamente varios días, pero todo desembocó en que fueron retenidos por los uniformados ucranianos, que dejaban salir solamente a los hombres para que buscaran agua y alimentos. Así también podemos aquí comentar que hay gente que cuenta que los uniformados ucranianos demostraron mucha agresión hacia los civiles que fueron prácticamente encerrados en el territorio de Azovstal, que les intimidaban, que les acusaban de una postura prorrusa. Vamos a escuchar. Intentamos salir unas 2 o 3 veces, incluso en autobuses, cuando aún no había bombardeos fuertes, pero nos hicieron regresar, no nos dejaron salir, protestamos. ¿Cómo pueden retenernos si estamos aquí voluntariamente? Nos acusaron de ser una ciudad prorrusa. Nos decían, entramos en apartamentos y vemos una bandera rusa casi en cada uno de ellos. Yo personalmente no tenía ni la bandera rusa ni la ucraniana. Tampoco nadie de mis parientes o amigos. Se notaba que los combatientes eran hostiles hacia nosotros, los civiles. También crece la cantidad de los uniformados ucranianos que prefieren deponer las armas y rendirse. Дают даже покурить. Нормально обращаются. Лично о моем командовании, которое нас спасало, уроды. Зачем это кровопролитие? Оно никому не нужно. Абсолютно ничего против вас никогда не имел, не имею и не буду, потому что мне для этого ничего не нужно. Ни война, ни стрелять не хочу. Это просто хочу жить. Жить с ребенком, чтобы ребенок рос. Мне тоже хочется, чтобы на плечах он меня посидел. Мне тоже хочется научить его на велосипеде ездить, как учил меня отец. Vamos también a recordar que en reiteradas ocasiones el ejército ruso, que ha bloqueado totalmente al territorio de Azovstal, daba la oportunidad a los mercenarios extranjeros, a los nacionalistas del batallón Azov que están acampados allí, a deponer las armas, a salir pacíficamente a cambio de la rendición total. Sin embargo, estos ofrecimientos fueron rechazados de manera rotunda. La situación en Ucrania no solo afecta a los propios ciudadanos, sino también a los extranjeros que se han encontrado allí en plena escalada militar. RT habló con la joven cubana Gabriela Gómez, que se vio atrapada en Mariupol y fue testigo de las acciones cometidas por los nacionalistas ucranianos. Ahora Gabriela está en Rusia junto con su esposo y desea rehacer su vida en este país. Betsabe Sumaya nos trae su historia. Mi nombre es Gabriela, soy cubana y viví una pesadilla de la cual jamás imaginé que podía salir. Hoy solo recuerdo el horror que pude sentir en Mariupol. No podía creer que los ucranianos tuvieran miedo de los mismos ucranianos. No sabía que era el ejército Azov, no sabía que era el DNR, ellos me lo tuvieron que explicar. Esa es la historia de Gabriela, una joven que llegó a Ucrania con la esperanza de una vida tranquila en compañía de su esposo y su perro Luch. Nunca imaginó, ni en sus pesadillas, que ella tendría que sobrevivir al infierno. Llegué a Ucrania en el 2019 porque anteriormente a eso estaba trabajando en la compañía MSC de cruceros y allí conocí a mi esposo. Nos conocimos, me hizo la propuesta, dije que sí y nos casamos y luego nos mudamos a vivir a Mariupol, que es donde él vivía, donde teníamos nuestro apartamento.
En las noticias se hablaba de la operación militar en Ucrania y ella confiaba que al empezar el conflicto las autoridades la protegerían, pero las cosas no fueron así. El batallón nacionalista Azov tomó los 3 pisos de arriba de su edificio y les amenazaban para que no salieran. La comida se terminaba y los días cada vez eran más complicados. Nos quitaron todos los servicios, no teníamos nada. El 1 de marzo quitaron la electricidad y los ucranianos quitaron la electricidad y luego la volvieron a poner a las 10 de la noche y el 2 de marzo la quitaron y se fue para no volver. Tan pronto como se interrumpió la comunicación, el primer día, el segundo día aún más o menos, el tercer día, por supuesto, no entré en pánico, pero la preocupación fue muy fuerte, muy fuerte. Hubo un momento en el que fue súper peligroso salir a la calle y dejé de ir al edificio donde yo cocinaba y mis vecinos fueron a mi casa a verme porque pensaron que me había pasado algo. Al final abrimos la puerta porque se estaba incendiando la parte por donde teníamos que salir y nos dimos cuenta de que los soldados rusos no nos iban a disparar porque estoy viva aquí. Era mentira. Lo más terrible fue observar que los ucranianos habían destruido la que fue su ciudad y se pudo dar cuenta que el ejército ruso era el que ayudaba a la población y les indicaban dónde podían estar seguros. Así que corrieron a un sótano y ahí se refugiaron. En el momento en el que estaba en Rusia me sentí tranquila porque yo de verdad que lo que quería era salir no quería escuchar más un samaliot, como le dicen ellos, no quería escuchar más una bomba, no quería escuchar más una pistola, no quería escuchar nada más. Ya llegó un momento en el que yo escuchaba, yo adoro viajar, y yo escuchaba el sonido del avión y me entraba pánico, porque las bombas, tú más o menos puedes decir, no, corre para la otra parte, pero cuando es el avión, no sabes para dónde correr, nada más que lo sientes encima de ti. Días después de haber estado en ese lugar resguardada, por fin vio la luz. Un batallón de combatientes chechenos llegó a su rescate. Les indicaron qué autobús deberían tomar para sacarlos de la zona y llevarlos a Rusia. Estuve esperando porque Ucrania me ayudara. Y me quedé esperando hasta que se quemó el edificio. Nos dejaron sin comunicación. En una guerra, si supuestamente te preocupas por tu gente, ¿cómo la dejas incomunicadas? Su primera llamada fue con su madre, quien estaba desesperada por no saber nada de ella. Mi mamá estaba histérica, o sea, no me lo dijo, pero luego cuando hablé con mi familia me decían, tu mamá no quería comer, le costaba dormir. Bastante difícil para cualquier madre que tenga un hijo en peligro. Hoy el deseo más grande de esta pareja es empezar desde cero y hacer una nueva vida en Rusia, el país que la sacó del infierno. Por supuesto, queremos permanecer en Rusia. Ese era nuestro objetivo. Y en Rusia me siento como en casa. A menudo me preguntan, ¿por qué no quieres vivir en España o en cualquier otro lugar? No me siento como en casa allí. Hoy Gabriela se siente segura. El miedo y el horror quedaron a 50 kilómetros de aquí. La esperanza es su futuro. Betsabe Sumaya, desde Shakhty, Rusia, RT. Esta semana el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó Moscú y Kiev para intentar contribuir al diálogo entre las dos partes del conflicto. Reconoció que entiende los reclamos del Kremlin en cuanto a la seguridad en Europa y la situación en Ucrania, pero insistió en que se debe actuar de acuerdo con las cartas de Naciones Unidas. Durante una reunión con Guterres, el presidente Vladimir Putin lamentó las declaraciones sobre la exclusividad de algunos países. En referencia a la proclamación de soberanía por parte de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, el mandatario ruso recordó la decisión del Tribunal Internacional de Justicia sobre Kosovo, según la cual las autoridades locales se pueden organizar un referéndum sin consultar al gobierno central. Previamente, el canciller del país eslavo, Sergei Lavrov, había comentado a Guterres que el actual conflicto escaló por la expansión descontrolada de la OTAN. 2 días más tarde, en el marco de su visita a
Kiev, el secretario general de la ONU abordó con el presidente Vladimir Zelensky la evacuación de los civiles de la metalúrgica Azovstal. Desde el gobierno ucraniano criticaron que el alto cargo comenzara su viaje por Moscú. Desde el inicio de la operación militar de Rusia, los políticos occidentales hablan cada vez más sobre la erosión de lo que llaman el orden mundial basado en reglas. No obstante, esta narrativa se ve debilitada por la agresión y la agresiva promoción de los intereses de Washington. Estamos unidos en el compromiso compartido de defender un orden internacional libre y basado en reglas que salvaguarde nuestra soberanía, integridad territorial e independencia. Es más importante que nunca que estemos unidos para defender nuestros valores compartidos y preservar el orden internacional basado en reglas. Hay países que reconocen que Moscú no está atacando solo a un país, sino a todo el orden internacional basado en reglas. El orden basado en reglas se enfrenta a desafíos sin precedentes. Emergimos de nuevo en la gran batalla por la libertad, una batalla entre democracia y autocracia, entre libertad y represión, entre un orden basado en reglas y uno gobernado por la fuerza bruta. A la cabeza de nuestra agenda de hoy estaba nuestro enfoque unido para disuadir las amenazas de Rusia contra Ucrania y los principios que llevan mucho tiempo establecidos del orden internacional basado en reglas. Algunas naciones se refieren a la ambigüedad de dicho principio. Desde la India recordaron otros conflictos globales, tal como la crisis en Afganistán. También cuestionaron el silencio de los países de Occidente en torno a diversas crisis que tienen lugar en Asia. A su vez, Pekín expresó su descontento con Washington por la venta de armas a Taiwán y rechaza cualquier tipo de vínculo militar entre ambos. Además, insta a respetar la política de una sola China. Nos oponemos firmemente a que Estados Unidos venda armas a Taiwán y a cualquier tipo de vínculo militar entre Estados Unidos y Taiwán. La acción de Estados Unidos violó su serio compromiso con China. Estados Unidos debería ajustar sus hechos a sus palabras y volver a la posición de respetar la política de una sola China. Según el canciller ruso Sergei Lavrov, en el mundo actual es clave definir si se debe continuar con la opinión hegemónica de un solo país o respetar la Carta de la ONU, que establece una regla común para todos. En este sentido, se hace cada vez más presente el tema de la indivisibilidad de la seguridad. Rusia y China hacen hincapié en la importancia de este principio en el contexto internacional. Esto supone que la seguridad de un Estado no puede ser proporcionada en detrimento de otro. No obstante, aunque en apariencia la OTAN reconoce este fundamento en sus comunicados, lo aplica en primer lugar a las naciones aliadas. El politólogo y sociólogo Atilio Borón opina que estamos a punto de observar la llegada de un nuevo orden mundial dividido entre Occidente y Eurasia. Explica que será posible debido al rechazo al sistema unipolar por parte de muchos países. Estamos en las vísperas de la consolidación de un nuevo sistema internacional que va a estar marcado por un cisma muy fuerte entre un Occidente, ¿no es cierto?, que está respondiendo totalmente a los intereses y las prioridades de Estados Unidos, y el mundo asiático y euroasiático, ¿verdad?, y en donde se incluyen los otros países del sur, de África y gran parte de América Latina, que tienen intereses distintos y que quieren un orden internacional en donde no haya, como decía un académico norteamericano, el profesor Samuel Huntington, un sheriff solitario que diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que imponga sanciones, que castiga países, que atrape gobernantes o que bloquee economías de los países con los cuales Estados Unidos y sus aliados occidentales no tienen buenas relaciones. Esta semana Rusia suspendió los suministros de gas a Polonia y Bulgaria, que no han aceptado el nuevo método de pago en rublos. Desde Moscú señalaron que la medida es una respuesta al bloqueo de las reservas nacionales rusas en los bancos occidentales. La Comisión Europea y algunos miembros del bloque comunitario tacharon el paso de herramienta de chantaje y violación de los contratos. Por su parte, Gazprom señaló que Polonia siguió recibiendo el combustible del país eslavo a través de envíos inversos desde Alemania. Esto a pesar de las declaraciones de Varsovia de que no necesitaría el recurso ruso. Sin embargo, algunas naciones no tienen una postura tajante al respecto.
Es el caso de Hungría, que manifestó haber encontrado una solución respetando la exigencia de Moscú. Evalúan transferir el abono por el gas en euros a la cuenta correspondiente en el banco de Gazprom para luego convertirlos en rublos. Mientras tanto, según indican desde Budapest, unos 9 estados de la Unión Europea también han abierto cuentas bancarias para cumplir con el nuevo modo de pago, pero no lo anuncian públicamente. Este lunes, Cuba denunció que Estados Unidos decide excluirla de los preparativos de la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles el próximo mes de junio. En una conferencia de prensa, el ministro de Exteriores del país caribeño, Bruno Rodríguez, destacó que este paso implicaría un retroceso histórico grave, ya que la isla participó de las 2 ediciones anteriores de este mismo encuentro. La exclusión de Cuba que se avisora constituiría un grave retroceso histórico en relación con las 2 cumbres anteriores, en las que Cuba participó en pie de igualdad, con su voz firme, veraz, pero siempre serena, respetuosa y constructiva. Desde México anunciaron que el canciller Marcelo Ebrard viajará este lunes a Estados Unidos con el fin de estrechar la cooperación con Washington. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo del país vecino, Joe Biden. El contacto sucedió luego de las declaraciones de Donald Trump en las que aseguró haber presionado al líder mexicano para hacerle frente a la crisis migratoria. Pamela Quive, que tiene todos los detalles. Luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump asegurara que su gobierno había doblegado a la administración actual mexicana y que había logrado montar de manera gratuita 28,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, frenando así la migración, el gobierno mexicano dio respuesta. El primero en hacerlo fue el alto mandatario, quien aseguró que la relación entre ambos había sido buena a pesar de que Trump era capitalista. Dijo que era necesario comprender que en el país vecino están próximos a elecciones en algunos estados y que era natural que México se colocara en el medio de la conversación, aprovechándose del racismo de algunos sectores de la sociedad estadounidense, situación que no iba a ser aceptada. Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los 2 de Estados Unidos ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos. El segundo en responder fue el canciller Marcelo Ebrard, quien a través de Twitter lanzó un hilo de mensajes rechazando las declaraciones de Trump y resaltando el patriotismo del presidente durante los momentos críticos. Agregó que no se permitió que la nación se convirtiera en un tercer país seguro a pesar de la amenaza de imponer aranceles a México y aseguró que lo que pudimos ver fue solo a un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que siempre le ha caracterizado. Mientras, en el ámbito legal, las 8 grandes fabricantes de armas estadounidenses demandadas por el gobierno mexicano presentaron un documento ante la Corte de Massachusetts en donde refutaron que, aunque presuntamente saben que sus productos forman parte del tráfico ilícito de armas, ellos no pueden ser considerados cómplices de los cárteles y la delincuencia organizada que prospera en territorio mexicano. Refirieron que, si bien facilitan incidentalmente en algunos crímenes, ellos no participan activamente. Estas declaraciones son la respuesta a la denuncia que el gobierno nacional ha presentado en un juzgado de Boston, en la que acusan a las grandes armamentistas de contribuir en la violencia desmedida que se vive de este lado de la frontera. Es relevante considerar que este papel indirecto por parte de las empresas armeras en los Estados Unidos ha propiciado una venta cada vez mayor en los últimos 20 años de armas. Se considera que el tráfico ilícito de armas hacia México es superior a las 300,000 unidades y esto nos lleva también a explicar que esta importancia se ha sumado con el número de muertes por homicidio doloso en nuestro país.
Y es que, según datos oficiales, hasta un 70% de las armas que circulan en territorio mexicano provienen del comercio ilegal y llegan desde Estados Unidos. Incluso, el cálculo del número de armas que se encuentran en México sin ningún tipo de registro podría ser de hasta 13 millones de armas. Frente a este escenario entre ambas naciones, Joe Biden y López Obrador sostuvieron una llamada telefónica en donde la migración fue el tema central. Según lo dicho por el presidente mexicano en su cuenta de Twitter, la conversación fue cordial y adelantó que el canciller Ebrard visitará este lunes Washington para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la Cumbre de las Américas. Por su parte, Jen Psaki, es decir, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró en una conferencia de prensa que este encuentro fue amistoso, constructivo y en absoluto amenazante. La conversación se enfocó principalmente en la migración y en continuar el trabajo en coordinación, en particular en la esfera económica, para dar pasos hacia la reducción del número de migrantes que se dirigen a la frontera. Así pues, las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos se tensan cada vez más, pues a pesar de las promesas de cooperación y desarrollo en temas fundamentales de ambas agendas, las soluciones no parecen llegar ni a una ni a otra nación.